Saludo nuevamente desde aquí de esta bella tierra de Honduras para todos. Estoy con un video más, en esta ocasión del texto de Matemáticas 2 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, ¿verdad? Y es la parte que corresponde al resumen, por así decirlo, ¿verdad? A la guía final de cada unidad, ¿verdad? Esta semana 2, ¿verdad? Que correspondió a las funciones, ¿verdad? Las funciones de valor absoluto, funciones racionales y funciones valor entero. Pero con este video, ¿verdad? Vamos a ver nada más las preguntas teóricas y 4 ejercicios, ¿verdad? De funciones racionales. La primera, ¿verdad? La primera pregunta nos dice, bueno, nos da la instrucción que seleccionemos la respuesta correspondiente, ¿verdad? En cada caso. La primera pregunta es, ¿la palabra racional hace referencia a una suma, multiplicación, división, resta, ¿verdad? Entonces se refiere a una división. De hecho, cuando nosotros decimos 4 medios, es lo mismo que digamos 2, porque 4 entre 2, ¿verdad? Es 2. La número 2 dice son rectas verticales, horizontales o inclinadas a las cuales la gráfica de la función se aproxima, pero nunca las toca o cruza, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo a rango, asíntotas, dominio o ejes, ¿verdad? En este caso nos estamos refiriendo, ¿verdad? A asíntotas, ¿verdad? Ya hemos visto en el video anterior del texto, ¿verdad? Algunas asíntotas y ahorita inclusive vamos a ver más adelante. 3. Asíntota, que es representada por un número que convierte en 0 el denominador, ¿verdad? Es la asíntota vertical, ¿verdad? La asíntota vertical es la que, ¿verdad? Convierte en 0 al denominador. 4 dice es el dominio de la función del valor absoluto, ¿verdad? En este caso son todos los números reales el dominio. El rango sí varía, ¿verdad? Porque solo son de números positivos, pero ¿verdad? El dominio, ¿verdad? Todos los valores que puede tomar X son todos los valores de los números reales, ¿verdad? Entonces luego aquí nos hacen otra pregunta. Dije, sea la función f de X igual a mayor entero de 4x menos 1, el valor de f menos 1.4 es, ¿verdad? Es decir, nos tenemos que evaluar a f de menos 1.4 en esta función a ver cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, se sustituye, ¿verdad? A x por negativo 1.4, ¿verdad? 4 por negativo 1.4 es negativo 5.6. ¿Y cuál es el mayor entero que hay en negativo 5.6? ¿Verdad? La función mayor entero es que del número que nos dan se toma el mayor entero incluido, no el que sigue, el que ya está incluido. Entonces, en este caso, el mayor entero incluido sería negativo, ¿verdad? Sería negativo 6, ¿verdad? O sea, sería el anterior, ¿verdad? Sería el anterior. Por eso aquí está, miren, aquí está la recta numérica, ¿verdad? Negativo 5.6 sería como aquí, ¿verdad? Más o menos. Negativo 5.6 sería como aquí. Entonces, el 5 no está incluido, el negativo 5 no está incluido porque el negativo 5 es mayor que negativo 5.6. No se olviden que en la recta numérica, entre más cerca está un número del 0, es mayor. Entonces, en este caso, entre negativo 6 y negativo 5 es mayor negativo 5. Entonces, por lo tanto, el mayor entero de negativo 5.6 es negativo 6, porque el negativo 5 no está incluido. En cambio, el negativo 6, porque todos son, ¿verdad? De aquí para acá, todos esos son enteros, incluidos en negativo 5.6. Pero el mayor de todos sería negativo 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, el número mayor que sigue no se toma en cuenta. De todos en los que está, de todos los menores, por así decirlo, ¿cuál es el mayor? Y el mayor de negativo 5.6 sería 6. Está el 9, el 8, el 7, negativo, ¿verdad? Pero el mayor entero sería negativo 5.6, ¿verdad? Sería negativo 6. El negativo 5 no, porque es mayor que negativo 5.6, ¿verdad? Negativo 5 es mayor y los mayores no se incluyen, solo se incluyen el número que nos dan
hacia la izquierda, ¿verdad? Para atrás, los menores. Y de todos los menores se toma el mayor. Entonces, en este caso, el mayor entero de negativo 5.6 es negativo 6. Menos 1, ¿verdad? Porque la función es mayor entero de 4x menos 1. Entonces, menos 1 es negativo 7. Signos iguales se suman y conservan su signo. Por eso la respuesta, ¿verdad? Es el inciso A. Ok, ahora ya vienen, ¿verdad? Como unos 4 ejercicios sobre encuentre la gráfica, el dominio y el rango de las siguientes funciones racionales, ¿verdad? Entonces, hemos mencionado que el dominio son todos los valores de X, del eje X que puede tomar, ¿verdad? Son todos los valores que puede tomar la variable X, ¿verdad? Entonces, en el caso de las funciones racionales, si hay un número, ¿verdad?, que anula, es decir, el denominador, es decir, que lo hace cero, ese es el número o los números, generalmente es 1, el número que se descarta, ¿verdad? Se le resta los números reales, se descarta del dominio, ¿verdad? El dominio sería todos los números reales menos ese número. Entonces, si este denominador lo igualamos a 0, vamos a entender que x igual a negativo 3 hace 0 al denominador, porque negativo 3 más 3 es 0 y 1 entre 0 no está definido, la división por 0 no está definida, por lo tanto, ¿verdad? El dominio de esta función sería todos los números reales menos negativo 3, menos negativo 3. Entonces, lo que dice aquí, ¿verdad? Pero como también nos piden la gráfica, es más, primero piden la gráfica, luego el dominio y por último el rango. Entonces aquí le hago la aclaración que como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿verdad? El grado del numerador es 0 y el denominador es 1, ¿verdad? Aquí está x a la 1. Entonces como el grado del numerador es menor que el grado del, como el grado del numerador, perdón, como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Cada vez que suceda eso, que el grado del numerador sea menos que el grado del denominador, sin duda va a haber una asíntota horizontal en y igual 0. En y igual 0. Ahí, ¿verdad? Entonces eso no sirve para... Nos sirve ese punto para la hora de graficar. Ahí les mencionaba, el dominio de las funciones racionales son todos los números reales menos los números que lo hacen 0. Y ya vimos que negativo 3 hace 0 a ese denominador, ¿verdad? Entonces, por eso el dominio es R menos negativo 3, ¿verdad? Y se coloca el negativo 3 en notación de conjunto, es decir, entre llaves le llamamos aquí en Honduras, no sé cómo le llaman en otros países. Y el rango, ¿verdad? Y el rango también son los números reales menos la asíntota horizontal que haya, ¿verdad? El rango son todos los números reales menos alguna asíntota horizontal que haya, ¿verdad? En este caso, negativo 3 sería la asíntota vertical, ¿verdad? Entonces el dominio de los reales menos asíntota vertical y el rango es los reales menos asíntota horizontal, que ya vimos que como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, hay una asíntota en 0, ¿verdad? En 0. Entonces ahí ya tenemos el rango y el dominio. Ahora vamos, ¿verdad?, a la gráfica. Miren, la gráfica salió un poquito complicada. Decíamos que hay una asíntota vertical en x igual a negativo 3. Aquí está en negativo 3, ¿verdad? Se traza esta línea punteada que es una asíntota vertical que indica que la función se va a acercar ahí, ¿verdad? Va a ir a este lado, va a ir al infinito, se va a acercar, pero nunca va a llegar a tocarla, ¿verdad? Y también la función aquí por esta misma función por aquí por bajo, y en el caso de la asíntota horizontal, ¿verdad? Que como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces hay una asíntota horizontal en 0, ¿verdad? Aquí podemos ver el eje X, ¿verdad? Entonces aquí hay una asíntota horizontal en 0, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? La función por aquí se va a ir acercando, va a ir hacia el infinito positivo, pero nunca va a llegar a tocar a 0. Por eso 0 no está incluido en el rango, se lo restamos al rango, ¿verdad? Y acá como es vertical el negativo 3, ¿verdad? El negativo 3 no está incluido en el rango. Esa es la explicación. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo se grafica? ¿Verdad? Les he mencionado que en el caso de de las funciones racionales, cuando tienen asíntotas verticales u horizontales, es bueno utilizar valores de x pequeños, ¿verdad? No de uno en uno. Aquí pueden ver que tengo
negativo 6, 5, negativo 4, pero ya acá después negativo 3 ya lo voy haciendo de 0.5 en 0.5, ¿verdad? Negativo 3.5, negativo 3, negativo 2.5, negativo 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí a veces se necesitan varios puntos, ¿verdad? La función que nos dieron, ¿verdad? La función que nos dieron, permítanme, la función que nos dieron es 1 sobre x más 3. No lo olviden, 1 sobre x más 3, ¿verdad? Entonces, si yo digo 1 entre negativo 6 más 3 porque sustituyo a la x, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 entre negativo 6 más 3. Negativo 6 más 3 es negativo 3. Y si va 1 lo divido entre negativo 3 me va a dar negativo 0.33. ¿Verdad? No se olviden que la función es 1 entre x más 3. ¿Verdad? 1 entre x más 3. ¿Verdad? Entonces hasta voy a incluirla aquí la función para que la tengan pendiente, ¿verdad? F de x es igual 1 entre x más 3, ¿verdad? Esa es la función. Esa es la función que nos dieron. ¿Verdad? Entonces lo voy a ver un poquito más grande. Ok, ahí la tenemos. Entonces, para que miremos la tabla de valores. Les decía, si yo a x la sustituyo por negativo 6, entonces me va a dar que negativo 6 más 3 es negativo 3. Y 1 entre negativo 3 es negativo 0.33. Si utilizo negativo 5, ¿verdad? Negativo 5 más 3 es negativo 2. Y 1 entre negativo 2 es negativo 1 medio, es decir, negativo 0.5, ¿verdad? Si uso negativo 4 más 3 sería negativo 1. Y 1 entre negativo 1 es negativo 1. Aquí está, ¿verdad? Si utilizo 1 a x como negativo 3.5, negativo 3.5 más 3 sería negativo 0.5. Y 1 entre negativo 0.5 es negativo 2, ¿verdad? Negativo 2. Si uso el 3, que ya sabemos que es la, ¿verdad? Ya sabemos que es la asíntota vertical, 1 menos 3 más 3 es 0 y 1 entre 0 no está definido. Por eso aquí en la tabla me aparece este símbolo de infinito, ¿verdad? Que el otro año, ¿verdad? Cuando miren los límites van a entender por qué aparece infinito. Y así mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver vamos a ubicar el punto de este par ordenado negativo 3.5 para x y negativo 2 para y. Miren, aquí está ¿verdad? El origen, ¿verdad? Nos movemos negativo 3.5, dice, negativo 3.5, más o menos aquí a la mitad, y dice que es negativo 2 para y, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que hacernos para abajo. Miren, así sería, ¿ven? Negativo 3.5 y miren, negativo 2 para y. Aquí está el negativo 2 y el negativo 3.5, ahí corresponde ese punto. El negativo 4, aquí está el origen, miren, aquí está ¿verdad? Aquí se ve, detrás de esta línea punteada verde, se ve lo rosadito, es la parte del eje horizontal, ¿verdad? Entonces, cuando x es negativo 4, y es negativo 1. Negativo 4 y negativo 1, ahí está el punto. Cuando era negativo 5, decíamos que era 0.5, aquí está, ¿verdad? Aquí está graficado y así mismo, ¿verdad? Se puede ir viendo lo demás, ¿verdad? Cuando x es negativo 2 más 3 es positivo 1 y 1 entre 1 es 1. Por eso cuando x es negativo 2, y es 1. Miren. Cuando x, aquí está el origen negativo, y es 1. Nos vamos para arriba porque aquí es positivo, ¿verdad? Las y son las positivas. Y es 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando x es 0, ¿qué me queda? 1 entre 3, ¿verdad? Porque 0 más 3 es 3. 1 entre 3 y 1 entre 3 es 0.33. Entonces cuando x es 0, miren, 0.33, de aquí para allá es 1, más o menos esta es la tercera parte. Si usted lo está haciendo, por ejemplo,
división de 1 centímetro serían más o menos 3 milímetros, sería 0.3 de 1 centímetro, ¿verdad? Ahí estaría haciendo eso. 3 milímetros, las rayitas pequeñitas que están entre los centímetros, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir viendo más. Cuando X es 0.5, ¿verdad? Sería 0.5 más 3 es 3.5. Y 1 entre 3.5, ¿verdad? Nos da 0.29. Y así lo podemos ir, ¿verdad? Así se puede ir viendo, ¿verdad? Y si quieren, ¿verdad? Podemos utilizar, les decía que podemos utilizar la calculadora. Podemos utilizar la calculadora, aquí la tengo una, ¿verdad? Podemos utilizarla. Por ejemplo, cuando X es 1, acuérdense que abajo es 1 sobre X más 3. Entonces sería 1 entre, abro paréntesis, si a X le doy el valor de 1, ¿verdad? Más 3. Cierro paréntesis para que primero me haga esta suma y de ahí me haga la división. 1 entre X más 3. Cuando X es 1, 3, un cuarto, es decir, 0.25, que es 1 entre 4. Entonces aquí está. Cuando X es 1, Y es 0.25. Aquí está el origen, nos desplazamos a la derecha, que es 1, y luego 0.25, ¿verdad? La cuarta parte, ¿verdad? De este segmento. Ustedes saben cómo lo tienen, cómo lo harían ahí en su cuaderno. Entonces ya prácticamente, miren, con unos 3 puntos, miren lo importante de las asíntotas, ¿verdad? Asíntota vertical en negativo 3 y asíntota horizontal en Y igual a 0, o sea, sobre el eje horizontal, ¿verdad? Miren lo clave que es, usted grafica un par de puntos por aquí, un par de puntos por allá, y usted ya puede hacer la idea, esta curva, ¿verdad? De la gráfica, ya la puede hacer. Yo aquí más bien le coloqué demasiados puntos, ¿verdad? Entonces, pero ojo, que es importante para decir de dónde decido yo el centro de aquí, de dónde, cuántos menos y cuántos más, de la asíntota vertical, ¿verdad? De la asíntota vertical, ¿verdad? Como aquí la asíntota vertical es negativo 3, entonces lo correcto es de negativo 3 venir utilizando de medio en medio. Pueden ver que cuando llegan 1, vuelvo a 2, 3 porque ya la curva ya es menos pronunciada, ya va más recto, ¿verdad? Entonces, la referencia es la asíntota vertical, ¿verdad? Unos 2 segmentos y unos 2 después, antes de la asíntota vertical, es de utilizar 0.5, ¿verdad? Aquí hubiera sido bueno de negativo 4.5, 4, 0. Sustituir aquí para que la curva me salga más clara. Pero lo importante es tener, ¿verdad? Una idea, y con estos puntos, ¿verdad? Con estos puntos, ¿verdad? Es más que suficiente, ¿verdad? Todos estos puntos no están graficados aquí, ¿verdad? Valga la aclaración, ¿verdad? Todos estos puntos no están graficados aquí, solo le grafiqué algunos, ¿verdad? Pero los más claves para mí, como les digo, son unos 2 segmentos, ¿verdad? 2 unidades antes y después de la asíntota vertical. Como la asíntota vertical es en negativo 3, entonces hubiera sido bueno tal vez 6, 7, pero de 1 en 1. Negativo 6, negativo 7. Ya negativo 5, pero ya aquí hubiera sido bueno utilizar negativo 4.5, negativo 4, negativo 3.5, negativo 3, negativo 2.5, negativo 2, negativo 0.5 y negativo 1, y ya de ahí sí de repente ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque utilizándolos a mitad, entonces estos puntos nos salen más cerca y nos permiten hacer mejor, ¿verdad?, la gráfica. Entonces eso es todo, ¿verdad? Lo importante es tener la idea de la gráfica, ¿verdad? Estamos en tiempos de tecnología y ya les mencioné que para eso pues es la tecnología. Lo importante de que en clases nos ponen a veces a hacer gráficas es para que comprendamos mejor, analicemos mejor. Luego, bueno, tenemos esta otra función que nos dice, estamos en funciones racionales, ¿verdad? Que nos dice que es 2x sobre x menos 1, ¿verdad? Nos piden las 3 cosas, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? El dominio y el rango. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos 2 casos. Ya sabemos que para la asíntota vertical igualamos a 0, ¿verdad? El denominador y despejamos la variable. En este caso x menos 1 igual a 0, x es igual a 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0, nos anula, nos hace 0 el denominador. Entonces
en este caso el valor de X, que es 1, ahí va a corresponder la asíntota vertical. Entonces, cuando yo haga la tabla de valores, ¿verdad? La tabla aquella que está ahí, entonces yo voy a tomar de repente números a la izquierda del 1 está el 0, el negativo 1, negativo 2. Entonces, puedo utilizar negativo 3, negativo 4, pero en negativo 2 ya vengo de 0.5, ¿verdad? Negativo 0.5, negativo 1, perdón, negativo 1.5, negativo 1, negativo 0.5, 1, 0, perdón, 0.5, ¿verdad? 1, 1.5, 2, unos cuantos ahí, ya los demás si quiero seguir, ya los pongo de 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, pero estamos en esta parte, ya sabemos que la asíntota vertical es positivo 1, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es 0, anula el denominador. Y ahora vimos en el caso que la asíntota horizontal era 0 cuando el grado del numerador era menor que el denominador. Pero aquí tenemos el caso que el grado del numerador y el denominador es el mismo. Acá arriba tenemos la variable x y está elevada al exponente 1, que no es necesario escribirlo. Y la variable x acá también, ¿verdad? Está elevada al exponente 1. Entonces tienen el mismo grado. Y cuando tienen el mismo grado, la asíntota vertical es simplemente la división de los coeficientes. 2 entre este 1, ¿verdad? ¿Verdad? Es 2, ¿verdad? O 2x entre x, ¿verdad? Se cancela y nos queda 2. Entonces esa sería la asíntota horizontal, ¿verdad? La asíntota horizontal. Entonces, el dominio, sabemos que el dominio son todos los números reales menos el número que hace, ¿verdad? Que anula el denominador, ¿verdad? Y el rango también es todos los números reales menos, ¿verdad? El lugar de la asíntota, el valor de la asíntota horizontal. Aquí vamos con la gráfica, ¿verdad? Con la gráfica decíamos que la asíntota vertical era en 1, nos dio que x igual a 1 y la asíntota horizontal nos dio, ¿verdad? Que era en 2. En 2, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo la tabla de valores, ¿verdad? Para recoger esos puntos, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la tabla de valores? Pues se sustituye a x en la función, ¿verdad? Se sustituye a x en la función. Vamos a hacer un par de, ¿verdad? La voy a copiar, vamos a hacer un par de uso de la calculadora en un par de puntos para comprobarles, ¿verdad? Entonces, a ver si la coloco aquí, ¿verdad? La función es 2x sobre x menos 1. 2x sobre x menos 1, ¿verdad? 2x sobre x menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el 0, ¿verdad? Si yo a x le doy el valor de 0, 2x por 0 es 0, ¿verdad? Y 0 menos 1 es menos 1. Y 0 entre menos 1 es 0. Por eso cuando le doy a x el valor de 0, y me dio también 0, ¿verdad? Aquí abajo nos dio negativo 1, ¿verdad? 0 menos 1. Cuando x es 1, miren, cuando x es 1, que es donde se anula, ¿verdad? Me quedaría 2 por 1, 2 sobre 0, ¿verdad? Y como no está desde 0, aquí me dio un número bien grandísimo, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad? Que eso tiende al infinito. Lastimosamente ahorita no lo entienden ustedes, entonces simplemente es de escribirle un signo de interrogación que quiere decir que no está definido, ¿verdad? No está definida en ese punto la función, por eso es que hay una asíntota, ¿verdad? Una asíntota vertical, porque en ese punto no está definido. Por eso la función se acerca y se acerca y se acerca a esa asíntota, pero nunca la toca, porque en ese punto no está definida la función, ¿verdad? Entonces les mencionaba yo que para decidir cuántos puntos antes y después, ¿verdad? Habría que tomar como referencia la asíntota vertical. La asíntota vertical es 1, entonces, por ejemplo, de 3 para acá es bueno traerlo ¿verdad? Es 1, entonces si yo me muevo un espacio aquí sería 0, ¿verdad? Positivo 1 sería 0 y me muevo otro más, ¿verdad? Sería 1, ¿verdad? Sería negativo 1. Entonces tal vez de negativo 2 lo más ya lo traigo de negativo 2, negativo 1.5, ¿verdad? Negativo 1, negativo 0.5, 0, ¿verdad?
ya más o menos eso me va a dar una forma. Y más, antes habiendo graficado la asíntota, ¿verdad?, vertical ¿verdad?, en X igual a 1 y la asíntota horizontal en Y igual 2, ¿verdad? La asíntota horizontal se grafica en Y y la vertical en X, ¿verdad? En X. Entonces, sí, lo mismo, ¿verdad?, se va haciendo para, ¿verdad?, para el otro lado, después de la asíntota, ¿verdad? Sería 1.5, ¿verdad? 2, 2.5, 3, 3.5 y ahí 4, 5, 6, ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Entonces ahí están algunos puntos, no están todos estos ahí, solo algunos, ¿verdad? Y algunos le logré poner ¿verdad?, la coordenada. Por ejemplo, este que tiene letras azules corresponde a este punto azul. Y dice aquí que cuando X es negativo 0.5, Y es, ¿verdad? Y es 0.67, ¿verdad? Miren que aquí tenemos el origen, ¿ve? Aquí tenemos el origen. Cuando X es negativo 0.5, es decir, me desplazo la mitad, porque aquí es negativo 1, me desplazo la mitad, y es 0.67, entonces como es positivo me voy hacia arriba. 0.67, ¿verdad? Adelante de la mitad, ¿verdad? Como unas, adelantito de la mitad, ahí corresponde el punto, ¿verdad? Cuando X es 0.5, ¿verdad? Cuando X es 0.5, que dice abajo, aquí está. Cuando X es 0.5, ¿verdad? Entonces 2 por 0.5 es 1. Y 0.5 menos 1 es negativo 0.5. ¿Verdad? Vamos a usar la calculadora mejor para que salgan de la duda. ¿Verdad? Si yo digo que 2 lo multiplico por 0.5, ¿verdad? Luego lo divido para escribirlo todo de un solo entre 0.5, que es necesario escribirle el 0, menos 1. Repito, encierro entre paréntesis esto porque si yo no lo encierro entre paréntesis me va a dividir a 2, lo que me va a hacer es lo siguiente, 2 por 0.5 entre 0.5 y a ese resultado le va a restar 1, pero no, yo lo que quiero es que me divida entre estos dos, entonces por eso los encierro entre paréntesis. Entonces ahí está, ¿verdad? 2 por 0.5 entre 0.5 menos 1, entonces ahí está, miren, Y es negativo 2, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos y cualquier otro puede probar cuando X es 3, miren, 2 por 3, ¿verdad? Es 6 y 3 menos 1 es 2, 6 entre 2 es 3, ¿verdad? Entonces, ahí están los puntos, ¿verdad? Hay suficientes puntos, como les digo, pero para tener la idea en realidad solo es necesario, ¿verdad? Repito, tomar como referencia la asíntota vertical y unos dos segmentos a la izquierda y unos dos segmentos a la izquierda, si pudiera unos tres mucho mejor, ¿verdad? Llevarlos de 0.5 en 0.5, ¿verdad? Y de ahí, pues, de ahí graficarlo, ¿verdad? Por ejemplo, miren que aquí está este punto. Este punto corresponde, ¿a qué corresponde este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Aquí está el origen, ¿verdad? Donde se cruzan los ejes, ¿verdad? Aquí me muevo, sería 2 que me muevo y me muevo 4 para allá. Cuando X es 2, Y es 3, por aquí tiene que, Y es 4, perdón, ¿verdad? Cuando X es 2, Y es 4, aquí está. Cuando X es 2, Y es 4, ¿verdad? Y si lo sustituimos en la, ¿verdad? Nos sale bien. Cuando X es 2, Y es 4. 2 por 2, 4, ¿verdad? Y 2 menos 1 es 1, 4 entre 1 es 4, ¿verdad? Entonces prácticamente, como les digo, más o menos encontrando estos puntos, ¿verdad? Encontrando estos puntos, graficando estos puntos más cercanos ahí a la curva, entonces ya se entiende la idea de la curva y la asíntota me dice que lo voy a ir acercando sin llegarlo a pegar, lo voy acercando. Las asíntotas ayudan mucho, por eso lo más clave son estos puntos de curva. Por eso les recomiendo que tomen como referencia la asíntota vertical, ¿verdad? Y unos 2 o 3 segmentos a la izquierda de 0.5 en 0.5 y también a la derecha. El siguiente ejercicio, ¿verdad? El siguiente ejercicio, vamos a borrar esto para que no nos confunda. El siguiente ejercicio dice que 6x más 2, ¿verdad? Sobre 3x menos 3. Entonces, lo que está en el denominador lo igualamos a 0 para encontrar ahí la asíntota, ¿verdad? Sea asíntota, ¿verdad? Vertical. Entonces, aquí está. 3x menos 3 es igual a 0, ¿verdad? Este menos 3 pasa al otro lado positivo y este 3 que multiplica pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos que x es igual a 1. Cuando x es 1, el denominador se hace 0, ¿verdad?
3x es 3 por x, 3 por 1, 3 menos 3 es 0. Entonces en x igual a 1 es la asíntota vertical. Entonces yo ya sé que cuando vaya a hacer la tabla de valores, entonces voy a la izquierda del 1 está 0.5, perdón, 1.5, no, perdón, es 0.5, 0, negativo 0.5, negativo 1, negativo 1.5, negativo 2, y ahí lo puedo llevar negativo 3, 4, así voy a utilizar en la tabla, ¿verdad? Y a la derecha del 1, si voy a utilizar 3 segmentos a cada lado, 3 unidades, entonces sería 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4, y de ahí 5, 6, 7, si quiero seguir, ¿verdad? Entonces sabemos que la asíntota vertical es 1. Entonces aquí, ¿verdad? Como el grado del numerador, ¿verdad? Hablamos de las X, nos centramos en las variables. Como el grado del numerador es el mismo del denominador, ¿cuál es su asíntota horizontal? La división, ¿verdad? Del cociente de sus coeficientes. 6 entre 3 es 2, entonces la asíntota horizontal de esta función va a ser 2, ¿verdad? En y igual a 2 voy a trazar esa recta y en x igual a 1 voy a trazar la recta vertical. Entonces, ¿cuál es el rango? El dominio son los números reales menos el valor que anula el denominador, que ya lo despejamos y sabemos que es 1. Y el rango, ¿verdad? Sabemos que la asíntota horizontal es 2, entonces el rango va a ser también todos los números reales menos ese 2, ¿verdad? Y ahí nos vamos a la, ¿verdad? Nos vamos a graficar la función, ¿verdad? Y como les digo, lo clave es, primero, tiramos la asíntota, ¿verdad? Vertical en x igual a 1, ¿verdad? Aquí está la, ¿verdad? El origen, en x igual a 1 trazo la asíntota vertical. Y en y igual a 2, ¿verdad? Las y son para arriba, en y igual a 2 trazo la asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces aquí hay un macanazo de puntos, ¿verdad? Pueden ver que aquí más bien me faltaron, ¿verdad? Pero aún así está la idea de la gráfica, miren. Aunque aquí me faltó un punto por ahí que ubicar, otro aquí, ¿verdad? Y estos aquí sí hay bastante. Entonces, vamos a trabajar con, les repito, como la asíntota vertical es en 1, entonces vamos a trabajar, aquí sería 0.5, 0, negativo 0.5 y negativo 1, ¿verdad? Y negativo 1.5, negativo 2, hasta ahí, miren siquiera, y de 1 hacia la derecha sería 1.5, 2, ¿verdad? Y más bien aquí no utilicé muchos, por eso pueden ver que aquí están más cerquita y aquí están más alejados, porque del 1 no utilicé ni uno más bien. Del 1 no utilicé nada fraccionado, todos van en los enteros. ¿Va? Sin embargo, pueden ver que más o menos la idea, ¿verdad? De la gráfica, ¿va? Pueden ver, ¿verdad? Que a la derecha del 1 todos los puntos están en los enteros. ¿eh? No como aquí que hay en las mitades, hay en los puntos 5, en las mitades. Hay. Debía haber hecho lo mismo para ambos lados, pero repito, pueden ver que aún así, ahí está la idea de la gráfica, porque no es que se pretende que la gráfica sea perfecta, ¿verdad? Graficando la mano no se pretende eso. Entonces, vamos a tocar un par de números a la par de, ¿verdad? A la izquierda de 1 y otro par a la izquierda de 2. Entonces, a la izquierda de 1 sería 0.5 y 0, ¿verdad? A la izquierda del 1 de la asíntota vertical. Entonces, la función, vamos a tener que copiar, ¿verdad? Es este dato. No, perdón, no es esa la función, error. La función es esta. La función es esta. ¿Verdad? Entonces la vamos a copiar aquí, ¿verdad? Para hacer los respectivos cálculos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, decíamos que vamos a utilizar a la izquierda de la asíntota vertical, que es 1, 0 y 0.5. Aquí está. Cuando x es 0, y dio negativo 0.67. Vamos a ver si es cierto. ¿Verdad? Vamos a ver si es cierto. Cuando x es 0, entonces abro paréntesis, miren, y digo 6 por 0 más 2
y cierro los paréntesis por lo que les he explicado. Necesito que me opere lo de arriba solo y lo de abajo solo y después me lo divide. Entonces, entre, y por eso encierro también lo de abajo, ¿verdad? 3 por 0 menos 3 y cierro el paréntesis, ¿verdad? Igual, miren, negativo 2/3, que es 0.66667. Aquí está, ¿ves? Negativo 0.67 a dos cifras, ¿verdad? Vamos con el 0.5, solo lo sustituyo el 0 por el 0.5, por el 0.5, ¿verdad? Lo sustituyo ahí. Muy importante que conozcan bien su calculadora, para, miren, aquí es facilito hacer las cosas, miren. Entonces nos da negativo 10/3, ¿verdad? Que es equivalente a negativo 3.33, aquí está. Cuando x es 0.5, ¿verdad? Nos dio negativo 3.33. Cuando x es 2, ¿verdad? Porque dijimos que 2 puntos después del 1, ¿verdad? Ya hicimos, ¿verdad? Cuando x, porque vemos que con el 1, miren, nos da un número súper grande, ¿verdad? Porque la función no está definida, ¿verdad? Ahí lo que dice es que tiende al infinito, pero todavía ustedes no entienden eso, ¿verdad? Va a ser el otro año cuando estén viendo matemáticas 3. Entonces ahí lo correcto ustedes es que escriban un signo de interrogación, ¿verdad? A mí me aparece este número porque lo hice en un programa, en este programa que grafico, entonces me aparece eso, pero lo dejé ahí para que ustedes ya vayan entendiendo que la división por 0 no es que es exactamente, que no se puede, sino que tiende a... la calculadora tira error, ¿verdad? Porque en realidad algorítmicamente la calculadora no puede desempeñar, no se puede, usted no puede repartir algo entre nada, ¿verdad? Dividir algo entre nada no puede, ¿verdad? Pero tiene su interpretación, ¿verdad? Que es eso que no se puede, ¿verdad? Tiene su interpretación que el otro año la vamos a ver. Ok. Y si no, pues también pueden ver, ya estoy subiendo algunos límites, ¿verdad? De Matemáticas 3 en mi canal, también pueden ver eso si quieren adelantarse, ¿verdad? Ya en esta semana, en estos días, voy a subir exactamente lo de los límites, ¿verdad? Que el resultado es infinito. Ok, entonces decíamos que vamos ahora a 2, ¿verdad? Vamos ahora, cambiamos este 0.5 por 2, ¿verdad? Cambiamos el 0.5 por 2, ¿dónde está el 0.5? ¿Verdad? En mi calculadora para borrar un número tengo que ponerlo adelante, miren. Le doy delete y me lo borra, ¿verdad? Entonces fíjense bien, lo que estoy haciendo es 6x por 2. A x le estoy dando el valor de 2, entonces pues tengo 6 por 2 más 2 arriba entre paréntesis, ¿verdad? Entre 3x menos 3, ¿verdad? 3 por 2 menos 3 abajo entre paréntesis y ya me da el resultado, ¿verdad? En este caso, 14/3, que es equivalente a 4.67. Cuando x es 2, es 4.67. Entonces mejor ya no voy a seguir porque usted sabe que esto es, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Y aquí están los puntos. Los puntos antes del 1, 0.5, negativo 0.33. Miren, aquí tenemos el origen, ojo, ¿verdad? Entonces, cuando x es 0.5, o sea, la mitad de negativo 1, cuando x es negativo 0.5, y es negativo, ¿verdad? Es 0.5, y es negativo 3.33. Cuando x es negativo 0.5 y es 0.22, perdón, disculpen, ¿verdad? Aquí está el origen, me muevo la mitad y subo 0, un poquito, 0.22, subo para arriba porque este es positivo. Las y son positivas, ¿verdad? Entonces es en sentido vertical. Ahora vamos con 0.5, ¿verdad? Que era en realidad que quería ver. 0.5, bueno, cuando es 0, aquí está negativo 0.67. Aquí está el origen, cuando x es 0 no me muevo, ¿verdad? No me muevo. Y me muevo negativo 0.67 para abajo. Como x es 0 no me muevo, entonces me voy exactamente en el eje y para abajo, negativo 0.67. Antes de llegar al 1, ahí corresponde el punto. Con 0.5 decíamos, dice aquí que es negativo 3.33. Aquí tenemos el origen, ¿verdad? Como 0.5 positivo, aquí es el 1, me coloco en medio porque es 0.5 y me voy, ¿verdad? Me voy para abajo. ¿Y dónde toco la gráfica? En negativo 3.33. Mire, aquí sería 3 y un poquito más adelantito, ¿verdad? Ahí sería negativo 3.33, ¿verdad? Cuando x es 1,
¿verdad? Ahí está la asíntota vertical, no hay nada. Cuando X es 2, nos dio 4.67. Cuando X es 2, miren, aquí está el origen 2 y X es 4 Y es 4.67. Me voy para arriba porque es positivo. Y miren, 4 y antes de llegar a 5, 4.67. Ahí me encuentro con la gráfica, ¿verdad? Entonces, primero es de tirar los puntos. Cuando X es 3, ¿verdad? Y es 3.33. Miren, aquí estamos, el origen, 1, 2, 3, ¿verdad? Y un poquito más 3.33. Cuando X es 4, nos dio 2.89, ¿verdad? 4, 2.89, 2 y casi antes de llegar a 3, ahí grafico el punto. Cuando X es 5, me dio 2.67, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Adelantito de la mitad, 2.67. Entonces, miren, ya con estos puntos yo más o menos puedo tirar, ¿verdad? ¿Verdad? Con estos puntos más o menos, aquí hay muchos más, ¿verdad? Ya más o menos puedo tirar la gráfica, la curva, ambas curvas. No se olviden que les explicaba en los videos anteriores que estas gráficas, estas curvas, si llega hasta aquí, hay que hacerle la flechita para aquí y para acá, ¿verdad? Para aquí y para acá. Les pido disculpas, les mencionaba el otro día que este software no me permite hacer esa flechita, ¿verdad? Pero en realidad van, porque esta recta va, esta gráfica, perdón, va hasta el infinito, sin nunca tocar esta asíntota, pero va hasta el infinito. Y esta otra también, ¿verdad? Y esta otra para arriba y esta otra para acá. Entonces, no olviden eso. Creo que este es ya el último ejercicio, ¿verdad? El último ejercicio de estas gráficas, de, ¿verdad? De fracciones racionales, ¿verdad? De funciones racionales que estamos graficando. En esta nos dieron la función 2 sobre x cuadrado. Entonces el denominador lo igualamos a 0. X cuadrado es igual a 0. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Verdad? Como x cuadrado es igual a 0, yo necesito saber qué es x. Y para eso le saco la raíz cuadrada a lo que está al otro lado, que en este caso, ¿verdad? Da lo mismo. Raíz cuadrada de 0 es 0 porque 0. 2 veces por él, 0 por 0 es 0. Entonces aquí nos dicen, si recuerdan, la asíntota, este sería 0, la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal dice que cuando el grado del numerador es menor, el grado del denominador, entonces también hay una asíntota horizontal en 0. Una vertical en 0 y la otra horizontal en 0. Es decir, va a cubrir ¿verdad? Las rectas del plano, ¿verdad? Las rectas del plano ahí corresponden. Un pequeño repasito respecto a las asíntotas horizontales. Solo existen dos casos que ya los vimos. Uno, cuando el grado del numerador es menor que el denominador, indiscutiblemente la asíntota horizontal es 0, y la otra es cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, que la asíntota horizontal es la división de los coeficientes de esos grados, ¿verdad? De aquí estuviéramos, por ejemplo, este fuera x cuadrado, también 3x cuadrado arriba, y aquí hubiera 4x cuadrado, un ejemplo, entonces los coeficientes serían 3 y 4. Entonces esa división sería la asíntota horizontal. En este caso, como 3 no se puede dividir exactamente entre 4, entonces usted lo divide, 3 entre 4 es 0.75, que es lo mismo que 3 cuartos, ¿verdad? Entonces, solo en esos dos casos hay, porque cuando el numerador, el grado del numerador es mayor que el denominador, ahí no hay asíntota horizontal. Ahí lo que hay es una asíntota oblicua que no está incluida en el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los números reales menos el 0, ¿verdad? Menos el 0 que hace 0 la ecuación, y también el 0 que es la asíntota horizontal, ¿verdad? El rango, que lo tengo como RG, es igual a R, que significa todos los números reales, menos el 0 que es su asíntota, ¿verdad? Horizontal, que es asíntota horizontal. Entonces aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Les repito, como la asíntota vertical es 0, ahí alrededor de 0 es que hay que poner unos cuantos numeritos, ¿verdad? Si quiero unas dos unidades de 0.5 en 0.5, ¿verdad? Yo hubiera llegado siquiera hasta 2 aquí, aquí, ¿verdad? Pero solo hice del 0, que es la asíntota vertical, solo hice un 0.5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sacan esos números? ¿Verdad? ¿Qué te me hiciste función? ¿Verdad? La función que es 2 sobre x cuadrado. La vamos a copiar acá por si se les olvida a ustedes, ¿verdad? Que la tengamos ahí focalizada en la gráfica.
cerca de la gráfica. Entonces aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando x es negativo 3? Según aquí es 0.22. Solo vamos a chequear 2, ¿verdad? 2. Entonces, la función nos dice que es 2 entre, cuando x es negativo 2, entonces digo yo, negativo 2 al cuadrado. Miren, tengo 2 entre x al cuadrado. Les mencionaba, ¿verdad? Les mencionaba que aquí voy a tener un problema. Fíjense, me va a tirar un error. Me tira que es negativo 1/2, ¿verdad? Es decir, 0.5, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que cuando x es 2, cuando x es 2 es, ¿verdad? Cuando x es 2 es 0.5. Y aquí tengo que cuando x es, no, correcto, cuando x es menos 2, no estamos trabajando con menos 2, disculpen. Estamos trabajando con menos 2. Cuando x es menos 2, el resultado es negativo 0.5, pero es mentira. Cuando x es menos 2, el resultado es 0.5. Y cuando x es positivo 2, porque recuerden que la x es esta, ¿verdad? Este 2 es este de arriba. Cuando x, ¿verdad? Y cuando x es 2, el resultado es, cuando x es negativo 2, el resultado es 0.5, y cuando x es 2, también es 0.5. Ahora, ¿por qué me tiró el error? Por lo que les decía, ¿verdad? Por lo que les decía, aquí la calculadora solo me elevó al cuadrado el 2, el menos no. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4, entonces me queda negativo menos 4. 2 entre menos 4 es negativo 0.5. Pero x es negativo 2, entonces no solo me tiene que elevar al 2, porque x es negativo 2. Entonces, el error mío es no haber encerrado entre paréntesis, ¿verdad? Me paro a explicar esto para que ustedes no vayan a cometer los mismos errores y aprendan a utilizar ¿verdad? Su calculadora y puedan ganar tiempo, ¿verdad? Entonces ahí sí ya lo tenemos. 2 entre x al cuadrado. ¿Qué es x al cuadrado? Es negativo 2. Entonces lo tenemos elevado al cuadrado y eso es igual, miren, a 1/2, es decir, a 0.5. Miren, negativo 2. Cuando x es negativo 2, y es 0.5, ¿verdad? Vamos a hacerlo con 1, ¿verdad? Vamos a sustituir ¿verdad? A x por 1. Aquí sí puedo escribir el 1, porque como no es negativo, es 1 positivo, ¿verdad? Entonces, miren, ahí está el 2, ¿verdad? Es 2, y lo podemos hacer mentalmente. 1 al cuadrado es 1, y 2 entre 1 es 2. Pero si quieren utilizar la calculadora, sobre todo para las fracciones, de hecho voy a hacer 1 para terminar. Voy a hacer este negativo 4.35 solo para, ¿verdad? Este negativo 3.5 solo para la práctica, ¿verdad? Entonces, como es negativo, lo voy a encerrar entre paréntesis, entre negativo 3.5, ¿verdad? Igual. Entonces, ¿cuánto nos dio? 8 sobre 49, que es 0.16. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Cuando x es negativo 3.5, y es 0.16, 0.16. Entonces pueden ver que con la calculadora solo hacen eso y pueden llenar cuantos puntos quieran. Y les repito, les recalco que traten de utilizar como referencia la asíntota vertical para utilizar unos 2 o 3, ¿verdad? O 3 unidades de mitad en mitad a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Entonces ya para ubicarlos en la, ¿verdad? En el plano, entonces los puntos, vamos a ir cuando x es negativo 0.5, ¿verdad? Cuando x es negativo 0.5, y es 8. Fíjense bien, ¿ve? Aquí estamos el origen. Aquí es negativo 1, negativo 0.5 sería aquí. Entonces yo le doy para arriba. ¿Y a dónde, verdad? ¿Y dónde corresponde el punto? En 8. ¿Verdad? En 8. Cuando x es negativo 1, y es 2. Negativo 1, le doy para arriba porque el 2 es positivo. Miren, ahí está. ¿Verdad? Entonces ustedes supongan que no está la gráfica, ¿va? Ustedes supongan que no está la gráfica, solo vamos con los puntos. Cuando x es negativo 1.5 es 0.89, ¿verdad? Negativo 0.5. Negativo 0.5, ¿verdad? No, perdón. Negativo 1.5, ya habíamos hecho el negativo 0.5. Negativo 1.5 dije que y es 0.89, miren, casi llega al 1, pero no llega.
0.89. Como les digo, con su regla de centímetro en centímetro serían 9 rayitas, ¿verdad? Más o menos 9 rayitas, ahí correspondería el punto. Y si una gráfica se hace, ¿verdad? En papel rotafolio, tamaño grande, pues todavía queda más bonito. Cuando X es 0, es la asíntota horizontal, ¿verdad? La asíntota vertical, ¿verdad? No está definida, ¿verdad? ¿Qué otro punto podemos graficar? 2. Cuando X es 2, Y es 0.5. Aquí está, miren, X es 2, Y es 0.5. Si lo pongo acá sería 1, pero sería 0.5 para Y, ahí, ¿verdad? Entonces, así usted imagínese que no está la gráfica, con unos 4 o 5 puntos aquí, unos 4 o 5 puntos allá, entonces usted ya tiene la idea de la gráfica porque antes ya ha graficado las asíntotas y usted miren, aquí parece que llega, nunca la llega a tocar. Ese es el concepto de asíntota, ¿verdad? Nunca la llega a tocar ni con el, ¿verdad? Ni con el pétalo de una flor, como se dice, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos pues la función, ¿verdad? Ahí tenemos ya graficada la función. Aquí yo tengo un error bien bonito, que a ver si lo cometí en la anterior. Permítanme, vale la pena corregir. No, es que este es el primer caso, miren. Este es el primer caso. Este es el primer caso en donde si ustedes se fijan para abajo, la función nunca pasa de los negativos en Y, para abajo nunca va a pasar, ¿verdad? Para abajo nunca va a pasar, ¿verdad? Nunca va a pasar porque en el eje horizontal está esa asíntota. Y como esta gráfica todo está repartido para arriba, las que hemos venido viendo, unas están acá y otra parte allá, ¿verdad? Entonces aquí yo cometí un error con el rango, ¿verdad? Aquí cometí un error con el rango, ¿verdad? Aquí el rango sería, ¿verdad? De 0 hacia el infinito positivo, porque acuérdense que el rango son los valores de y como la gráfica no cruza acá hacia abajo, entonces nunca toca, no llega ni siquiera a 0, ¿verdad? Entonces el rango sería, ¿verdad? Del infinito, de 0 sin incluir el 0 hacia el infinito positivo. Entonces, qué errorazo el que estaba cometiendo. Entonces aquí porque si yo digo aquí que todo lo real es menos el 0, yo estoy diciendo que la gráfica abarca valores negativos de y es mentira. Aquí en esta asíntota no pasa de ahí, no pasa la función, y al ver la gráfica no pasa, ¿verdad? Entonces por eso a veces es muy importante auxiliarse de la gráfica, ¿verdad? Auxiliarse de la gráfica. ¿Y saben por qué? Me faltó hacer este análisis, se lo repito, me faltó hacer este análisis. En ningún momento aquí van a haber resultados negativos. Este 2 es positivo y esta x es al cuadrado, aunque sean negativos, todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Entonces, por lo tanto, es de lógica que el dominio solo van a ser números positivos, excepto su asíntota, ¿verdad? Excepto su asíntota horizontal, que en este caso es 0, ¿verdad? Entonces, ya para expresar el rango como el 0, no están incluidos todos los números positivos menos el 0, está incluido 0.000001, 0.01, 0.0003, todos mayores de 0, sin incluir el 0, ¿verdad? Pero todos están incluidos. Entonces esto es tendría que expresarlo, ¿verdad? Tendría que expresarlo en forma de intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Verdad? El rango, ¿cómo sería? El rango aquí sería Y, porque los valores, ¿verdad?, que se le dan son Y. A veces escribe X, pero voy a utilizar Y para que no confundamos con el dominio. Generalmente se utiliza X. Entonces quiere decir que Y, aquí sencillo, miren, Y mayor que 0, ¿verdad? Y es mayor que 0, ¿verdad? Es decir, de 0 sin tocar el 0 hacia arriba. El 0 no se toca, por eso Y es mayor que 0, ¿verdad? O si se puede en notación de intervalo, sería así, ¿verdad? Sería así. Como el 0 no está incluido, es abierto, ¿verdad? Los paréntesis indican abierto. 0, coma y al infinito positivo, ¿verdad? Al infinito positivo.
Aquí está al infinito positivo, ¿verdad? O como se dice, más infinito. Y todo lo que va al infinito también va abierto. Ahí mire cómo, ¿verdad? Mire usted cómo lo escribe. Recalco, en las funciones anteriores no hay problema porque, ¿verdad? Porque pueden ver que las gráficas, ¿verdad? Pasan hasta acá, hasta el infinito negativo, ahí no hay problema. En esta es. ¿Y cuál es el problema de esta? ¿Verdad? Sobre todo es esta x cuadrado, ¿verdad? Bueno, este también, porque este es positivo. Y aquí, aunque usted meta negativo 3, pero como todo número negativo elevado al cuadrado también es positivo, entonces por eso aquí le va a dar solo resultados positivos, ¿verdad? Y acuerde que el dominio es el resultado de esto, ¿verdad? Por eso el dominio son todos los reales positivos, menos el 0, ¿verdad? Pero mejor lo escribimos así en notación de intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Si fueran todos los reales positivos, miren, hay algunas personas que en los reales positivos no incluyen al 0, porque dicen que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, si fuera así, esta sería otra forma de escribirlo, ¿verdad? Los reales positivos, o sea, los reales negativos no, solo los reales positivos, sería así, ¿ve? R y con el signo más ahí, reales positivos. Esa sería otra forma de escribirlo, ¿verdad? Ok. Ok, entonces sí, ahí terminamos, ¿verdad? Con esas, ¿verdad? Con ese video con este video de funciones racionales, ¿verdad? Recapitulando, el dominio nos pedían gráfica, dominio y rango. El dominio de todas, ¿verdad? De todas las funciones racionales son todos los números reales menos la asíntota vertical, ¿verdad? Ahí sí, ahí no hay problema con el dominio. Con el dominio son todos los números reales menos la asíntota vertical. Ahí no hay ningún problema. En el rango sí, ¿verdad? Tenemos que fijarnos, como este error que había cometido, tenemos que fijarnos si pueden haber resultados negativos al dividir el numerador entre el denominador, ¿verdad? Dándole valores negativos y positivos, podemos ver. En este ejemplo que les dije, al ponerle números negativos, nunca iba a haber un resultado negativo. Entonces ahí el dominio sería todos los números positivos, ¿verdad? Menos el 0, porque el 0, ¿verdad? Es su asíntota, ¿verdad? Es su asíntota horizontal, ¿verdad? Es su asíntota horizontal y les mencionaba, de 3 formas les escribí ese rango, ¿verdad? ¿Verdad? R con exponente más, que significa todos los reales positivos, que para algunos, ¿verdad? Y para mí también, no incluye el 0. Entonces justo se me ajusta porque el 0 no está incluido, ¿verdad? O también, ¿verdad? Y mayor que 0. Algunos utilizan X, ¿verdad? Simplemente por decir que es un valor. Yo utilizo Y porque estamos hablando del rango y el rango se relaciona con la Y, ¿verdad? Y en notación de intervalo sería del 0 sin incluirlo, por eso este paréntesis que indica que no está incluido, el intervalo abierto indica que no está incluido, hacia el infinito positivo, hacia todos los positivos, ¿verdad? Que los infinitos también se simbolizan con, ¿verdad? Con símbolo abierto, ¿verdad? Con intervalo abierto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahorita inmediatamente vamos a seguir de otro rato con el video de funciones valor absoluto que ya habíamos hecho en videos anteriores, pero ahorita estamos repasando, ¿verdad? La unidad. Primero hicimos cuando vimos esas subunidades, ahora estamos repasando la unidad. Le escribió amablemente su amigo Dilio Flores, cuídense mucho en estos días, ¿verdad? Esta pandemia, cuídense mucho, hay que orar al Señor y hay que tomar las medidas, ¿verdad? Es un placer servirles, por favor no olviden suscribirse, compartan, ¿verdad? Con mucho gusto, compartan, ¿verdad? Denle like, ¿verdad? Activen la campanita, ¿verdad? Un placerazo, hombre. Con su permiso.